Mi estimado telepensante, llegó la hora de ponerle el cascabel al gato. Y le voy a decir lo que yo creo que está pasando en Chile. Yo creo que en Chile se está avanzando rápidamente en la institucionalización de una narcodictadura, al más estilo Venezuela. Ya a estas alturas negar la similitud entre el proyecto entregado por la Convención Constitucional con el texto de Bolivia, que nosotros sabemos, los bolivianos están íntimamente ligados con los venezolanos desde, ¿no es cierto?, sus élites en el poder. Hugo Chávez, muy amigo de Evo Morales. Y lo que los une justamente es la actividad ilícita del narcotráfico. El siglo XXI inaugura este nuevo tipo de régimen en Latinoamérica, a pesar de que podríamos decir que ya existe hasta un cierto punto en Afganistán, etc., pero tan claramente e ideológicamente diseñado, no habíamos visto algo igual. Hay algunas preguntas que son fundamentales. ¿Por qué? ¿Y para qué? Tengo claro para qué se diseñó este Frankenstein, que es el proyecto de la nueva Constitución. ¿Por qué? Mi hipótesis ya planteada varias veces. ¿Qué tienen en común el avión iraní, la inmigración desatada, la corrupción de los jueces, el aumento del narcoterrorismo y la nueva Constitución? Se lo repito. El avión iraní, la inmigración desatada, la corrupción de los jueces, el aumento del narcoterrorismo y el diseño de la nueva Constitución. Venezuela. En primer lugar, hablemos de el aumento del narcoterrorismo desde una muy buena columna de Tomás Moschetti que vamos a citar hoy día en varias oportunidades. El asunto está totalmente desbordado. Estamos exportando drogas a raudales y no encontramos prácticamente a nadie. Después de Colombia y México, Chile es el tercer exportador de droga a Europa de América Latina. Están pasando delante de nuestras narices toneladas y toneladas. Pasan por ¿dónde? Por los puertos y no encontramos nada. Si no transparentamos el origen y el desarrollo de todo este proceso que ha convocado en un diseño institucional que avanza la narcodictadura, entonces el triunfo del rechazo no va a ser más que un lapsus de tiempo hasta que la revolución termine por capturarlo todo y por instalarse. Y como quieren asegurarse, el tema del avión es extremadamente preocupante. Se trataría de un avión con pasajeros venezolanos cuya finalidad sería hacer ciberinteligencia a favor de Boric. Y esta información viene de un informe de parlamentarios argentinos de carácter confidencial que sostiene que todos los identificados que iban en este avión participarán y ejecutarán operaciones de ciberinteligencia a favor de Gabriel Boric. La ministra Siches aseguró que hasta la fecha no hemos detectado ningún ilícito. Un oficio, le leo la noticia, presentado por 2 diputados argentinos para conocer información respecto a una presunta solicitud de la vicepresidenta Cristina Fernández al gobierno de Venezuela para establecer en el país trasandino una base de ciberinteligencia, estaría salpicando al gobierno del presidente Gabriel Boric, según los propios parlamentarios. En el primero, que tiene carácter de confidencial y fue enviado al Poder Ejecutivo del vecino país, sostendrían que todos los identificados van a participar en estas operaciones de ciberinteligencia a favor de Gabriel Boric. La vinculación con Chile vuelve a reflotar, pues Mahan Air transfirió este 2022 3 aviones a Venezuela, ¿ya? Y uno de esos aviones aterrizó por 3 horas el día 22 de junio en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde estuvo por 3 horas. La tripulación de dicha aeronave estaba compuesta por 17 personas, todas de nacionalidad venezolana. Respecto al avión que aterrizó en Chile, reportes internacionales sostienen que es el mismo que utilizó Nicolás Maduro para volar a Irán. Además, los mismos reportes extranjeros aseguran que la aeronave llegó a Chile al menos 5 veces este año. ¿Qué le parece? Ahora, ¿qué pasa con el narcoterrorismo en el sur de Chile? Bueno, el narcoterrorismo está triangulado cercana y estrechamente con el señor Maduro, es decir, con Venezuela. ¿A través de quién? De las FARC. Mire usted esta imagen. Viernes 31 de julio de 2015, Radio Bio Bio de Santiago y Bio Bio Chile tuvieron acceso a más de 209 correos electrónicos que evidencian estrecha relación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o más conocidas como las FARC,
con militantes del Partido Comunista Chileno. Dichos mails dan cuenta de apoyos, entiéndase bien, en instrucción guerrillera a Mapuche, creación de grupos de apoyos internacionales, difusión comunicacional de las FARC y gestiones políticas que se le encargaban a militantes comunistas para fines de la organización clandestina. Todo este material que forma parte de la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía Nacional Colombiana. De nosotros, de nuestra Fiscalía, no supimos nada. A la señora Bachelet se le entregó el documento y ella no hizo absolutamente nada. Qué conveniente, ¿no? Es otra cosa que hay que investigar. A la señora Bachelet, eso está clarísimo, ¿no? Usted me dirá, pero Vanessa, no estarás exagerando. ¿Sabe qué? Ya a estas alturas no estoy exagerando. Es que es demasiado. El problema mayor acá es que acá hay un plan estratégico y usted, si lo duda, vaya de nuevo a las palabras de Fuad Chaín. El proyecto de nueva constitución es un proyecto en el cual se diseña una institucionalidad que es muy amigable con una narcodictadura. Los dejo con año 2019, el senador Carlos Montes y Maite Orsini. El Partido Socialista controlado por el narcotráfico, eso no es verdad. Es Controlado una no, pero distorsión. ¿puede estar infiltrado? Pueden haber vínculos, no me cabe la menor duda, en más de una comuna y no solo un partido. Yo tuve estos días información de que en otras comunas el narcotráfico está repartiendo plata en organizaciones, no lo voy a decir cuál, pero está repartiendo plata en organizaciones a través de personas. Perdón, pero en organizaciones políticas, en partidos. Sociales. Organizaciones a sociales. través de personas políticas. Eso está. O sea, podríamos pensar que hay otros partidos políticos que también están de alguna manera infiltrados por el narcotráfico. Yo no diría que partidos políticos, sino que militantes de partidos políticos por la información que a mí me entregaron, pero yo no la he investigado. Creo que como decía, el narco ha permeado también a los políticos, lamentablemente. No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero... ¿Usted tiene información pero que sí, la va a poner disponible para investigación? Yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narco. Ya, pero Mi estimado telepensante, esas son denuncias del 27 de agosto de 2019 y el 14 de octubre, Maite Orsini, de 2019, 4 días antes de la explosión revolucionaria narcoterrorista que asoló a este país. Se suman a ellos en una carta Maximiano Pacheco y Oscar Landerreche, donde ellos, los cito, en el mismo año, eso fue en junio de 2019, a propósito de San Ramón y el narcosocialismo encabezado supuestamente, según Cecilia Pérez, por Elizalde, etc. Sabemos, dice la carta, de sobra que cuando prima el clientelismo las instituciones se exponen a la corrupción y en el peor de los casos al narcotráfico. Estamos ante una captura del Estado, una forma de corrupción a gran escala. Cuando evoque a la señora Loncón, a Marcos Barraza y a todos los constituyentes estrella que diseñaron el proyecto que van a presentar a los chilenos el 4 de septiembre. Cuando la formulación de leyes y regulaciones tiene el propósito de favorecer intereses que contradicen el bienestar general, se generan fuertes distorsiones culturales, sociales y económicas. La captura del Estado comienza con una corrupción administrativa, pero hay un momento en que aparece el acto de corrupción. Definamos la captura del Estado: la acción de individuos, grupos o firmas en el sector público y privado que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas del gobierno para su propio beneficio, como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos. La captura del Estado, uno tiene que entender, pasa por sobornar a jueces de las altas cortes con el fin de influir en sus decisiones. Pues en este caso también se manipula el marco jurídico del Estado, lo cual naturalmente que redunda en una inseguridad jurídica y por lo tanto en distorsiones económicas, políticas y sociales. ¿Le digo que viene? Si es que no le ponemos un límite a esto, pero ya, si es que la gente del rechazo no se da cuenta de qué es lo que está rechazando, si aquí lo que nosotros estamos rechazando es un régimen que va a consolidar la narcodictadura en Chile. Eso es, entiéndase bien, lo que estamos rechazando. Y el que no lo entiende es porque no quiere ver todo lo que ha pasado, es porque no vive la realidad, es porque todavía sale como hace 5 o 7 años atrás a la calle y no tiene miedo que le pase algo. Es porque no conoce a nadie que le haya sufrido un portonazo.
es porque no ve ni una noticia ni lee ni una columna. Y la mayor parte de los chilenos que sufren el flagelo del avance del narcoterrorismo y la criminalidad a la que lleva asociada y la corrupción del Estado. ¿A qué nos enfrentamos si es que no rechazamos este proyecto que institucionaliza la dictadura narcoterrorista? ¿A qué? Y yo le voy a decir a qué. Para que usted, señor juez, para que usted, señor político, no solamente diga, no, a mí no me va a pasar nunca que cuando salga en mi auto me van a hacer un portonazo, si eso le pasa a los demás. No, a mi gente a la que yo quiero tampoco le va a pasar nada, ¿cómo se te ocurre? Para que usted entienda lo que le viene a usted, que está en una posición de poder, a menos que empiece a contactarse con toda la gente que conoce, amigos y adversarios, porque los demócratas no tenemos enemigos, tenemos adversarios políticos, y hagan un pacto para detener esto. ¿Sabe lo que se le viene? Que de los sobornos, mi estimado señor juez, mi estimado señor carabinero, mi estimado señor burócrata operador político, diputadas, diputades, diputudos, del soborno vamos a pasar a la violencia y a la coerción. Ese es el paso que viene ahora. Veamos algunas noticias sobre la internación de armas entonces, porque para poder mantener a una sociedad entera bajo el miedo y la coerción, necesitamos un ejército. Y usted me va a decir que ese ejército no se ha estado armando y quieren desarmar a los pinches ciudadanos que tienen un par de armas en sus casas para defenderse. Es muy mala esta gente, ¿sabe? Y al final uno se queda con esa sensación raya para la suma, algo muy simple, pero uno lo dice desde las vísceras, con el corazón realmente afectado. Noticias. Hayan armas de guerra en cargamento que llegó al aeropuerto Antofagasta, provenían de Estados Unidos. Esto el miércoles 6 de julio de 2022. Armas rumbo a Chile. 11 pistolas y un kit para convertirlas en fusiles automáticos. Para la persona que no entienda, en casa no hay fusiles automáticos. Que entonces uno dispara y mata a 100 personas de una sola vez. Usted verá que todas estas internaciones han sido descubiertas. Imagínense todas las que no han sido descubiertas. Además, como recordaba un telepensante, siempre está el fantasma de Carrizal Bajo y todo lo que no se encontró ahí. Contrabando de armas en Iquique. Aduanas intercepta piezas para armar 30 fusiles. Esto el 31 de julio de 2021. Pero los voy a dejar con la operación Houston, que ya es lo máximo. Más de 150 policías actuando coordinadamente en todo el país. Su objetivo, una banda que trafica armas desde Estados Unidos para venderlas a delincuentes y narcotraficantes. Durante meses burlaron el control aduanero, escondiendo pistolas y municiones dentro de artículos electrónicos. Tenemos entonces el puzzle, ya vamos viendo las piezas. Por un lado usted tiene a los narcotraficantes, por otro lado tiene a los narcoempresarios, porque se genera una narcoeconomía, y por otro lado tiene a los narcopolíticos. Así se va conformando lentamente una cofradía de criminales que amenazan la estructura misma del Estado. El Estado, minado en sus bases, empieza a sufrir un cierto proceso de evaporación institucional. ¿Le suena? ¿Será que en Chile las instituciones han sido absolutamente degradadas en los últimos años? Y en este caso es narcopolítica. Se van conformando entonces espacios definidos de narcoeconomías locales, en donde los mafiosos, por la vía siempre convincente del dinero, logran crear redes importantes de apoyo y sostén para sus actividades criminales. Se vuelven fuentes crecientes de apoyo clientelar, generando empleo local y cooptando cada vez más a la población de la zona. Pregúntele a la gente que vive en la macrozona sur. Gradualmente se convierten en espacios de desafío estos espacios, piensa en Temucuicui, frente al poder del Estado y a la conveniencia democrática de la sociedad. Entonces, ¿vamos a las cifras? En la última semana, los homicidios aumentaron un 200% respecto de la semana anterior. En los últimos 28 días aumentaron un 49%. Los robos con violencia en los últimos 28 días aumentaron un 77%. En Tarapacá, en los últimos 28 días, los homicidios crecieron 800%. En un año, 92%. En Antofagasta, un 83% en un año, en Atacama un 50%. En Santiago los homicidios aumentaron un 200% la última semana y en un año un 36%. La verdad es que son cifras abrumadoras. Por eso molesta tanto, por eso altera tanto cuando las autoridades dicen que todo esto es un problema de sensibilidades, de sensaciones, que las cifras no corresponden.
Eso no es verdad. Quiero insistir, mi estimado telepensante, que esto no es como dice Tomás, porque esté plagado de consumidores que no quieran que tengan conflictos de interés a la hora de aplicar la ley. La fundamental se muestra en el proyecto de nueva Constitución. Y tenemos que estar muy preocupados porque si tenemos toda esa inmigración ilegal, que el mismo Mochea tiene esa columna, muy buena columna, denuncia que sigue y está peor que bajo el gobierno de Piñera, pero ya no es noticia, mi estimado telepensante. ¿Será que los medios de prensa también están capturados? ¿Será que el colegio de periodistas que está a favor del apruebo también tendría que dar alguna respuesta frente al avance de todo esto? ¿Usted cree que si el negocio de la madera en escasos años, no me acuerdo en este momento, 4 o 5 años, pasó de 22 millones de dólares a casi 80 millones de dólares, madera que se exporta, que sale por los puertos? Si ¿Usted cree que si el negocio de la madera ha crecido todo eso, qué pasará entonces con las armas y las drogas? Según el mismo Mochetti, que Chile hoy día es el tercer país que más exporta a Europa drogas. Y todo eso sale por nuestros puertos y no pasa nada. Mochetti dice no hay escáner y los que hay están malos. O sea, no, en el fondo no lo dice, pero no hay voluntad política para ponerle un límite a todo esto. ¿Qué medidas tiene que tomar el juez, el político y todas aquellas personas que hoy día gozan de poder, los que estén en los medios de prensa, que no están vinculados a las redes de narcopolítica, cuyo origen teórico, filosófico, ideológico y pragmático es la Venezuela de Hugo Chávez? Tienen que establecer la obligatoriedad de test aleatorios de consumo de droga a todos los funcionarios públicos, pero draconiano. Se requiere una investigación exhaustiva de las cuentas corrientes de los constituyentes y sus relaciones con la narcoguerrilla, porque necesitamos entender por qué se terminó capturando este proceso. Acuérdense que se eligieron constituyentes de la más diversa. No era gente que viniera del Partido Comunista toda, digamos. ¿Por qué? ¿Cómo se capturó eso? Y ahí déjeme preguntarle, ¿cuál va a ser el certificado que nos va a dar a nosotros, la élite política, de que el próximo proyecto de nueva Constitución no va a ser capturado nuevamente? Dígamelo usted, por esta misma gente. Quizás con otro pañuelo, con el pañuelo verde. Dígame, ¿cómo nos van a asegurar ellos a nosotros de que la narcopolítica no va a volver a capturar este proceso? ¿Chile aguanta otra campaña de rechazo y apruebo? Esta es otra pregunta que también le quiero plantear. ¿Aguantamos que el proyecto de otra nueva Constitución fracase también? Hay que estar bien desquiciado, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Acá nos van a tener que dar garantías. Así que sigamos con las garantías. Test aleatorios de consumo de droga, obligatorio a todos los funcionarios públicos y permanente a cualquier miembro integrante desde que se postule. Se les tiene que hacer test de droga permanentemente y hay que revisar su hoja de vida y hay que ver qué vínculos puedan tener previamente con el narcoterrorismo. Si usted hizo un documental diciendo CAM, liberar una nación, y es un experto constituyente, no puede ser parte, simplemente. Es así. Porque nosotros ya sabemos en lo que termina esto. ¿Cuánta gente estará con miedo? ¿Cuánta gente habrá sido sobornada? No lo sabemos. Pero no tenemos por qué descartar esa hipótesis. Sobre todo teniendo a la vista los resultados en la sala de la convención. Investigación de las cuentas corrientes. Una persona que forma parte del sistema público tiene que tener todo público, transparencia total. Creación de una entidad temporal que tenga por mandato transparentar todo dato que vincule a las autoridades con la narcoguerrilla. Creación de comité de jueces y parlamentarios con el fin de recuperar las instituciones del país de las garras del narcotráfico. Creación de bancada de parlamentarios con el fin de rediseñar los procesos de investigación y sanción de todo evento o persona vinculada al narcotráfico. Y esto implica una nueva ley de inteligencia, implica subir las sanciones para todos los que cometen este tipo de delitos a su grado máximo y exigir de los jueces la aplicación en su grado máximo, sin atenuantes. Cierre definitivo de las fronteras y expulsión de todo inmigrante relacionado con drogas. Tolerancia cero. Comisión de investigación de los hechos ocurridos el 18 de octubre. No podemos seguirnos tragando el cuento de que aquí ese millón de chilenos que salió a protestar legítimamente por los abusos, que no tenían nada que ver con una nueva constitución. Si esos abusos no los teníamos al principio de los 90, por favor, y teníamos una constitución que sí era la de la dictadura. ¿Sí? Acá había un proceso de deterioro muy importante y nadie quería una nueva constitución tampoco.
Una farsa ha sido eso. ¿Por qué no nos hacen otro plebiscito a ver si ahora queremos o rechazamos? Porque en vistas de que esto podemos repetirnos el tongo, háganos otro plebiscito, partamos de cero. Pues, pero no me digan que la constitución anterior, que el resultado del plebiscito anterior es válido ahora. Porque entonces respetemos que rechazo es rechazo. No que reforma, respetemos que rechazo entonces. Se rechaza el proceso constitucional. Y si no, llamemos a un nuevo apruebo y rechazo. A ver si queremos seguir en el limbo los chilenos. Y cerrémosle la puerta para siempre a todo este tipo. Y que Ricardo Lagos se haga cargo de su constitución, pues. ¿Dónde están los pantalones de ese hombre? Ni siquiera pudo decir expresamente que estaba por el rechazo. Control total de la macrozona sur. Total, absoluta. Infraestructura crítica para presos especiales por narcotráfico. ¿Qué entonces nos quedan? El que está por el apruebo hoy día, claramente, lo sepa o no lo sepa, está siendo parte, digamos, de un avance de un régimen de la institucionalización de un régimen narcoterrorista en Chile. Quienes están en el poder, en las cúpulas de poder, como la Democracia Cristiana, que acaba de aprobar, de decir que va a ir por el apruebo, quedan bajo sospecha. Este no es un problema de captura del Estado porque son todos consumidores de drogas. Este es un problema de la narcopolítica. ¿Será que ellos saben que este proyecto revolucionario va a triunfar y están esperando que les den puestos de privilegio por haber apoyado? Se los dejo. No, es que ya el asunto está demasiado grave para que sigamos teniéndole miedo a que a uno lo acusen de extremista. Acuérdense que el dólar está a 1.000 pesos. Acuérdense que yo aquí desde este canal dije desde un comienzo que yo siempre estuve a favor de una nueva constitución, pero no si el origen era esta violencia. Además, tenemos a ese avión que pretende, por lo menos según las noticias que se dieron, influir en los mecanismos de CERVEL para el conteo de votos. Mi estimado telepensante, esto es muy grave. Y yo tengo la libertad de denunciarlo, que no tienen otros. Y usted tiene la libertad de compartir este video con todas aquellas personas que usted crea que pueden hacer una diferencia en esta materia. Y llamarlos a que tomen las medidas que yo he planteado. Y que por supuesto son una idea, pero por ese lado pueden haber otras medidas mejores aún. No olvide, quiero decirle, que la palabra clave que une nuestro proyecto Nueva Constitución, el avión iraní, el narcoterrorismo, etc., es Venezuela. No lo olvide. Y tampoco olvide que cuando la Corte Internacional de La Haya determinó que Chile no tenía obligación de negociar la salida al mar pretendida por Bolivia, Evo Morales, íntimo amigo del señor Hugo Chávez y luego de Maduro, dijo que iban a buscar otras fórmulas para tener salida al mar. Y entonces fue que su canciller García Linera inventó el concepto de plurinacionalidad, que resulta muy útil para esos fines, porque al final, si es que hay población aymara en el norte, entre Bolivia y Chile, ellos como nación aymara pueden exigir la soberanía y salir al mar, reclamar el acceso, ¿no es cierto? Eso es lo que está detrás de todo esto. Esa salida al mar, imagínense lo que significaría para Bolivia, que es otro narcoestado. ¿Cómo bajaría los costos de la exportación de la droga? Y qué rico poder vivir sin siquiera que funcione PDVSA. ¿Para qué? Si tenemos a los narcoterroristas, nosotros los amparamos y ellos nos entregan un porcentaje de lo que ellos ganan vendiéndole a Europa y a Estados Unidos las drogas. Y el narcoterrorista dice, mira, a estos se conforman con este poquito de plata. Si total es tanto lo que yo gano porque esta cuestión es ilegal, los políticos son tan estultos que tienen todo esto ilegal y yo gano tanto que ya me compro este gallo con un par de millones de dólares. Mientras la población vive esclava del terror. Porque en eso se termina, así es como se termina con esto, el empobrecimiento es tal que comienzan la trata de personas, ¿no es cierto?, la prostitución infantil. Esto es el comienzo de la destrucción completa del mundo común. No vamos a hacer nada, ¿en serio? ¿Usted se da cuenta de lo que significa rechazar? ¿Y lo que significa aprobar bajo esta mirada? Quisiera terminar esta columna planteándoles un breve resumen de cómo el proyecto de nueva constitución promueve una narcodictadura en Chile. Transforma a nuestro país en 13 comunidades tipo Temucuicui, debilita a las Fuerzas Armadas, termina con carabineros, habla de las policías, es decir, cada comunidad podrá crear su policía, destruye el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, termina con el estado de excepción, con el rol de las Fuerzas Armadas de ser garante de la seguridad interior del Estado, privilegia las relaciones de Chile con los países del Cono Sur, es una copia de la Constitución de Bolivia. Surge todo este proyecto gracias al apoyo del narco, acuérdense cómo tiraban fuegos artificiales y cómo el narco está vinculado a la primera línea a la que Boric le rinde honores, mi estimado telepensante.
pasa de un grupo diverso, porque la primera línea son vándalos y uno sabe que el robo, el narcotráfico, todo eso está vinculado. Por lo menos podemos decirlo como hipótesis bastante cercana a la realidad. Este proyecto de nueva constitución además pasa de un grupo diverso de personas que fueron elegidas, que eran diversas, a ser un bloque homogéneo. Fueron capturados ideológicamente. Y como si fuera poco, le da una serie de garantías a los delincuentes, como la que ya le mencioné, de mantenerse comunicados. A nivel constitucional no se puede privar de comunicación a quien esté preso. Mantienen la ciudadanía y pueden postularse a cargos públicos. Si con eso no se entiende el diagnóstico, mejor cerrar la puerta por fuera. Tengo una duda. Algunos de sus compatriotas se van para países como Chile. ¿Por qué ustedes no escogieron un país como ellos, como porque Chile? Ellos también están conversando con socialismo. una Chile está agarrando socialismo, socialismo. Ellos idolatran lo que nosotros vivimos con Chávez. Ellos piensan que nosotros, que lo que Chávez hizo con nuestro país estuvo muy bien, y ellos no quieren escuchar todo el aullido de los venezolanos, y estamos tratando de decirles que no entren con el socialismo, porque ellos idolatran el socialismo y ellos creen que están haciendo bien. Por eso todos el mismo caso que sucedió en Venezuela cuando llegaron los cubanos, que ellos nos decían a nosotros y nosotros que no le creíamos. No le creíamos de Fidel Castro. Y no mira cómo estamos todos inmigrando, claro. todos inmigrando. A Cuba, mira cómo se está allá. Y migrando también por la delincuencia de nuestro mismo país con el gobierno.